Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. En el vídeo de hoy, como podéis ver, estamos en plena naturaleza y vamos a hablar sobre una de las tradiciones más importantes posiblemente en la Seronda asturiana. Hoy vamos a hablar sobre el Amaguestu, esa celebración que se lleva haciendo desde hace muchísimos años en nuestro Principado y no solamente en los pueblos, sino que también en las ciudades, por así decirlo, ¿vale? Una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días y que se celebraba también en otros pueblos de origen celta. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque seguro que os resulta muy interesante, cronistas. Esta tradicional fiesta se suele hacer en la Noche d'Ànimes, de la cual también tenemos un vídeo que os dejamos en la descripción de este, aunque sea el anterior que tenemos publicado en nuestro canal de YouTube. Se suele celebrar también en la primera quincena de noviembre, en la que nos encontramos cuando estamos grabando y publicando este vídeo. Este es tiempo de castañes y a los asturianos y asturianas nos toca juntarnos con la juventud para comer castañes asaes, sorber sidre dulce, contar historias y bailar la danza prima. Esta es una tradición súper chula, cargada de importancia para los pueblos de origen celta, como es el caso de Asturias. Esta celebración tiene relación directa con la Noche d'Ànimes y os invitamos lógicamente a ver el anterior vídeo de nuestro canal de YouTube, ya que cuentan que la castaña es símbolo de los difuntos. Así que la castaña, comida del Amaguestu asturiano, cada castaña que se come, por así decirlo, es un alma de un difunto que sale del purgatorio. Ahora sí, toca celebrar esta tradición. La Amaguestu es una de las fiestas tradicionales más importantes de nuestra tierra, pero también se celebraba en otros pueblos de origen celta o de descendencia celta, como por ejemplo nuestros vecinos de Galiza o nuestros vecinos también del sur en Lleón, con sus tradicionales magostos. Por ejemplo, en el caso de Lleón, en vez de sidra dulce toman vino y sí que aprovechan las castañas también para celebrar junto con familia y amigos ese tradicional magosto. Bueno, vamos a comenzar con la elaboración de la sidra dulce o sidre dulce en algunas partes de Asturias. Primero se mojan y se lavan bien las castañas, se meten, las castañas no, las manzanas. Se meten en un cesto, por así decirlo, de plástico, en el que se pueda meter agua y se dan varias vueltas, ¿vale? Se lava bien la manzana en ese agua, por así decirlo. Después se vierten o se colocan todas en una duerna, ¿vale? Una duerna es como un comedero, por así decirlo, ¿vale? Es una estructura de madera que pues eso, sirve para una cosa que vamos a ver después, ¿vale? Hace así como forma de cuenco, es alargada y se trituran bien, ¿vale? O sea, con unos mazos que son como una especie de bola, por así decirlo, en la parte de abajo y un palo, se trituran, se va dando golpes a la manzana. Bueno, se puede quitar el rabo de la manzana o no, se puede también quitar las pepitas, aunque no es lo normal, la verdad, para que os voy a engañar, y entonces queda una especie de puré de manzana, ¿vale? Ya os digo que tenéis ese vídeo del Amaguestu en el que lo podéis ver todo con más detalle, pero eso, queda una especie como de puré de manzana, y una vez triturada la manzana se mete en una prensa, ¿vale? Para separarle la sidra. Una prensa es una estructura parecida a un tonel, ¿vale? Que tiene una estructura metálica encima que se va bajando, prensando la manzana para sacarle el zumo, ¿vale? Para sacarle el zumo de la manzana que va por un canal pequeñito que tiene la trituradora, por así decirlo, y después puedes poner un bol debajo, un cuenco grande, mismamente con el que lavaste las manzanas, y ahí va cayendo ese zumo de la manzana que es la sidra dulce. Bueno, antes de empezar con las castañas, es decir, que la sidra se vierte en un tonel, se mete dentro de un tonel pequeño, de un barril, y
directamente porque no tiene graduación y se abre un grifo, pones un vaso debajo, ¿vale? Y esa sidra no hace falta escanciarla, ¿vale? Porque es más densa, entre otras cosas. Entonces tú pones el vaso, te la sirves y te la bebes directamente. Tampoco hay que beberla de un trago y estas cosas. O sea, no tiene nada que ver con la sidra que sí que tiene alcohol, ¿vale? Si la dejamos fermentar, se convierte en sidra con alcohol. Ahora sí, vamos con las castañas. Lógicamente, antes que nada, hay que recolectar las castañas. Entonces tú puedes ir por el monte, ¿vale? Cogiendo castañas. No todas las castañas son buenas, ¿vale? Pero en general no habría ningún problema, ¿vale? Después, las castañas hay varias formas de asarlas, por así decirlo. Seguramente más de uno de vosotros habéis visto unos bombos parecidos a los de la lavadora, más pequeños en algunos casos, que tienen una manivela que se va girando, debajo se pone un fuego, ¿vale? Para que la castaña se vaya haciendo. Es una estructura de metal que tiene unos agujeritos pequeños para que no se caiga la castaña y se va girando para que se vayan haciendo todas, ¿vale? La forma más moderna, por así decirlo, es un fuego abajo, que puede ser de gas, y encima varios cajones, varios hornos con castañas que se van removiendo y tal, para que, bueno, se vaya haciendo, ¿no? Eso, la versión moderna se suele hacer con gas, ¿vale? Como vais a poder ver en ese vídeo de la Maguestu que os dejo en la descripción. Después, una vez que estén bastante hechas las castañas, que el experto, por así decirlo, nos diga que ya se pueden comer o que veáis vosotros que están tostaditas, ya pues se sacan del horno o del bombo en el que lo tengas a un cono de papel de periódico. Es lo tradicional, yo creo ya, ¿no? Pero bueno, también puede ser una bolsita de papel, lo que sea, o un plato, ¿vale? Y ahí, pues eso, tú ya puedes ir comiéndolas. En Yeon, por ejemplo, o es recomendable hacer en general, diría yo, hay que hacer primero una raja a la castaña, hay que primero cortarla para que pues se haga bien por dentro, porque la castaña lógicamente tiene una cáscara que hay que pelar antes de comer y también tiene un oricio que la protege, pero bueno, cuando se mete en este horno ya lógicamente no tiene oricio, porque no tendría sentido básicamente. Lógicamente, el día de la Maguestu, pues si lo celebráis en la noche de anime, se puede acompañar de juegos infantiles, de gente disfrazada, de concursos de calabazas o de disfraces, etcétera, etcétera. Y si lo hacéis cualquier otro día, pues se puede acompañar de la danza prima o de cantares tradicionales asturianos, para amenizar la tarde, porque no me hagáis una Maguestu por la mañana, por favor. O sea, esto se hace por la tarde y bueno, pues se deja eso hasta por la noche, ¿no? Y bueno, chicos y chicas, pues muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Espero que este vídeo sobre la Maguestu asturiano no se os haya hecho muy largo y recordad, suscribiros y activar la campanita de las notificaciones, compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, etcétera, etcétera, comentar algo por aquí abajo en la cajita de los comentarios y por supuesto dejarnos vuestro like para ver más vídeos de este estilo. Antes de que os vayáis, os anuncio que a partir de mañana lunes va a salir en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que está apareciendo ahora mismo en pantalla y a la cual nos tenéis que ir a seguir según acabe este vídeo, una cosa súper chula, ¿vale? Que no os puedo adelantar todavía, pero estar muy, pero que muy atentos. No obstante, en el próximo vídeo, la próxima semana, el domingo a las 12 de la mañana, vamos a hablar sobre esta sorpresa. Así que un besito muy fuerte, cronistes, y nos vemos.